Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos García Moreno y soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital Acelrapime del COIAS. Os doy la bienvenida en nombre del Colegio de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias y agradecer vuestra asistencia a este webinar. Hoy pues continuamos con el ciclo de webinars Lanza tu Startup, que como sabéis pues tiene como objetivo fomentar el emprendimiento digital. Hoy abordaremos la sesión 4. Hablaremos sobre Customer Discovery y la validación de la solución mediante producto mínimo viable. Aquí brevemente os muestro las sesiones de las que consta el ciclo de webinars Lanza tu Startup. Las tres primeras ya las hemos realizado. Podéis visualizar la grabación a través de nuestro canal de YouTube. Y ahora mismo pues comenzaremos con la sesión número 4. Bueno, aspectos organizativos del webinar, pues las webcam permanecerán deshabilitadas, los micrófonos pues rogamos que permanezcan silenciados y cualquier duda o pregunta que os pueda acontecer pues podéis escribirla a través del chat o abrir micrófono y transmitírsela directamente a Dani. Os presento brevemente a Daniel Ortiz Conesa, es el ponente del ciclo de webinars, es ingeniero en informática y MBA Executive por el Instituto de Empresa y además cuenta con amplia experiencia en el sector del emprendimiento. Sobre la sesión de hoy, la sesión 4, como ya he dicho, hablaremos sobre Customer Discovery y cómo validar la solución mediante producto mínimo viable. A modo resumen, pues trato de destacar los principales puntos que abordaremos. En primer lugar, hablaremos de análisis y tipos de mercado, generación de ideas de negocio y, por último, desarrollaremos el Business Model Canvas. Bueno, comentaros que aquí tenéis los datos de contacto para estar comunicados con el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Mencionar también que estas actuaciones llevadas a cabo por esta oficina pues, están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Y por mi parte nada más, agradecer vuestra atención y dar paso a Daniel para que dé comienzo al webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Te acabo de dar los permisos ahora, Dani. Ya estoy habilitado, Que no pánico el cunda. Vale. Vale, pues yo creo que ya veis mi pantalla, ¿verdad? Todo bien, se te oye y se ven las diapositivas, así que perfecto. Vale. Gracias por no mencionar que se me ve bien. Ya soy consciente de que no se me ve bien. Vale, pues nada, aparte de la bromilla, vamos a continuar si os parece, ¿vale? Vamos a ver, previamente a lo que ha comentado Carlos, vamos a ver el tamaño de mercado, ¿vale? Es importante que trabajemos el tamaño de mercado. Lo comentaba creo que también el otro día, es decir, cuando hablamos de una startup, de una idea de negocio, los americanos, por ejemplo, ya sé que me meto mucho con los americanos, pero, o sea, que me meto, no, que comento mucho acerca de los americanos, pero en esto, sinceramente, son una inspiración, ¿vale? Entonces, los americanos piensan en grande, ¿no? Tienen una virtud de pensar en grande. Nosotros pensamos en unos formatos mucho más reducidos, ¿no? La diferencia de cualquiera de los casos lo voy a simplificar mucho, ¿vale? Porque sé que ahí tiene sus matices, pero el resultado nos puede salir bien o nos puede salir mal. Claro, no es lo mismo que nos salga bien sobre un mercado, un tamaño de mercado grande, gigante, que nos salga bien con un tamaño de mercado mucho más reducido, mucho más local inclusive, ¿no? Claro, si la probabilidad es la misma, vamos a extrapolar que la probabilidad es la misma, la dificultad es obviamente diferente,
¿vale? Pero muy posiblemente también los recursos que consigamos. Entonces, valorar el tamaño de mercado es importante, ¿no? Y optar siempre por un tamaño de mercado grande, lo más grande posible. ¿Vale? Entonces, hay tres elementos que quiero ver con vosotros que están relacionados con el tamaño de mercado, ¿vale? Y al igual que el otro día os pasaba, igual que os pasaré, os pasaba un email en el que me comentabais vuestras ideas y ya os digo, he tratado de daros feedback, ¿vale? Al respecto, hoy, una de las cosas que os voy a pedir, si nos da efectivamente tiempo, es que hagáis vuestra propia medición del tamaño de mercado, ¿vale? Del TAM, el SAM y el SOM, ¿vale? Entonces, vale, todo esto está muy bien, Dani, pero ¿esto qué es? ¿Vale? Entonces, bueno, esto es lo que hemos comentado, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que estimar el tamaño de mercado, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de estimaciones, bueno, una estimación al final es un orden de magnitud. O sea, no hace falta que me digáis. O sea, sabemos que la población en España está se puede estimar en unos 45 millones, ¿no? Cuando estudiamos nosotros, ¿vale? Uno que es de la EGB, pues hablábamos de 40 millones, etcétera, ¿no? Incluso si hablamos de 50 millones, va a ser una estimación aceptable, razonable, ¿no? No hace falta que sean 45.257, 326 menos un avión que acaba de salir de España, ¿no? Una estimación, bueno, pues si es suficientemente buena, si nos ahorra pues, tiempo y recursos, ¿vale? Entonces, ¿qué es el TAM? Es el Total Addressable Market, es el mercado total posible de nuestro universo, es el mercado digamos, máximo al que podemos acceder dentro de nuestro universo. Todo esto es obviamente, bueno, profundizaremos, ¿no? Matizable. Entonces, ¿cómo podemos obtener el TAM? ¿Vale? Pues es un cálculo del mercado existente. Uno de los elementos que nos permite, ¿vale? Acceder al TAM, por ejemplo, si estamos trabajando o tenemos una idea de negocio dentro del mercado de juguete o del sector de juguete, bueno, pues siempre hay información en prensa, ¿vale? Siempre hay información en prensa que nos permite entender un orden de magnitud, con lo cual, bueno, pues si nos vamos aquí, pues en este caso a esta noticia de Europa Press, ¿vale? Del mes de febrero del año pasado, pues nos habla que el sector de juguetes tenía unas ventas en el 2020 en España de 929 millones con un 7% menos, ¿no? Bueno, pues podemos asumir que están unos 900, 1.000 millones de euros en lugar de otra cosa. Espera un segundito. A ver qué me comentaba aquí. Un problema técnico. Vale. Vale. ¿Dónde está eso? Sí, te digo, Dani, los ajustes están arriba a la derecha en un botón que pone como un engranaje. Ahí te deja seleccionar el micrófono ¿Ahora mejor o peor? Sí, ahora mejor. Ahora, sí. Vale, pues muchísimas gracias, te lo agradezco enormemente. Vale. Vale. Pues disculpadme si se me escuchaba un poquito lejos y demás. ¿Vale? Eso que os habéis llevado para vosotros. Vale, entonces teníamos el sector de juguete con esos 900 millones. Otra posible, bueno, pues teníamos la información en prensa, ¿vale? Y otra posible enfoque es entender cuáles son las facturaciones que tienen individualmente, pues por ejemplo los grandes jugadores, ¿no? Pues en este caso en España los grandes jugadores son Famosa, Hasbro, Mattel, etcétera, ¿no? Y nos podemos ir a las diferentes cuentas, ¿no? Pues en este caso nos podemos ir a las cuentas de Famosa, ¿no? En Informa, pues 140 millones, vamos sumando y seguro pues si sabemos más o menos que estos tres jugadores pues suponen alrededor del 50 al 60% de mercado, pues ya tenemos un orden de magnitud. No tendremos un dato preciso, pero sabremos que estamos hablando de 700, 800, 1000, 1200, pero y no de 100, ¿vale? Tendremos ese orden de magnitud. Vale, este es el cálculo en un mercado existente,
¿vale? Cuando vamos a un mercado que existe ya, ¿vale? Y en el mercado, si nos vamos a un mercado nuevo, ¿vale? Os quería presentar a otra persona, no sé si lo conocéis, si alguien tiene el placer de conocerlo, ¿vale? Es un físico, ¿vale? Es el señor Enrico Fermi, ¿vale? Enrico fue un físico italiano que desarrolló el primer reactor nuclear, ¿vale? Entonces, Enrico Fermi es conocido porque participó en el proyecto Manhattan, que fue un proyecto, digamos, Segunda Guerra Mundial. Todo esto está escrito, todo esto está hecho antes de la situación actual, ¿eh? O sea que, en fin, a nivel de chacarrillo, ya se pueden obtener o se puede pensar en la derivada que queramos. Entonces, Enrico fue muy famoso porque, como decía, participó en el proyecto Manhattan y dentro del proyecto Manhattan se desarrolló, pues como decía, ¿no? la bomba atómica. Ahí hubo una serie de pruebas, de experimentos, ¿vale? En el que fue Trinity, ¿vale? Trinity fue la primera bomba nuclear activada por el hombre, ¿vale? Entonces, bueno, pues Trinity era una prueba. Y lo que hizo Enrico Fermi, una de las cosas que hizo Enrico Fermi, luego hay una metodología detrás, es que Enrico estaba en dichas pruebas. Luego comentaremos, bueno, de hecho, a nivel también chajarrillo, falleció posteriormente por un cáncer, ¿vale? En unas pruebas de una bomba nuclear. Entonces, estaba, digamos así, para que nos entendamos, estaba cerca de esa bomba nuclear. De hecho, estaba literalmente cerca, ¿vale? En una bomba nuclear que estaba pues con unas paredes y demás, ¿no? A nivel de separación. Y Enrico lo que fue capaz es de estimar, ¿vale? Enrico, cuando se activó la bomba atómica, cuando se activó Trinity, lo que hizo fue, previamente, obviamente, generar unos recortes de periódico, y cuando la onda expansiva de la bomba atómica llegó, puso unos papeles en el aire, ¿vale? Levantó los papeles y los papeles pues recorrieron una serie, los recortes recorrieron una cierta distancia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Vale, pues Enrico con todos los pasos, ¿vale? que habían recorrido esos papeles, la distancia en definitiva que había recorrido esos papeles, y en base a eso estimó, ¿vale? que la bomba tenía, si no recuerdo mal, 100 kilotones, el equivalente a 100 kilotones de TNT. ¿Vale? Cálculos posteriores, ¿vale? Con mucho más tiempo, coste, recursos, etcétera, determinaron que no fueron 100, ¿vale? Que fueron 130, ¿vale? Pero el amigo Enrico, casi inmediatamente, ¿vale? Estimó que estábamos hablando de 100 kilotones, es decir, era un orden de magnitud una estimación suficientemente válida, ¿no? Entonces, bueno, Enrico desarrolló ese método Fermi para obtener resultados aproximados, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, pasaré rápido por aquí, ¿vale? Y un ejercicio habitual en el caso o un ejemplo bastante manido quizá, ¿vale? Por la parte de este proceso con Enrico Fermi, es un caso o un ejercicio que planteaba de cuántos afinadores de piano hay en Chicago, ¿no? Entonces, si nos planteamos, por ejemplo, hacer una aplicación, ¿no? Si nos lo llevamos a día de hoy, no a la época de Enrico Fermi, decimos, bueno, pues vamos a hacer una app para afinadores de piano, ¿no? ¿Vale? O para afinadores de piano en Chicago. Esto lo podríamos trasladar a la zona geográfica que tocara, ¿no? Pero si habláramos de esto, ¿vale? Bueno, pues partiríamos de que, bueno, hay 5 millones de personas viviendo en Chicago. Ese orden de magnitud lo podemos tener más o menos controlado, es más o menos un dato conocido, ¿vale?
En promedio, bueno, podemos estimar que hay 2 personas en cada casa en Chicago, ¿vale? Bueno, como siempre, ¿no? Pues será matizable a 2,5, será matizable a 3, etcétera, etcétera. En España de promedio hay 2,5 personas, ¿vale? Para que nos hagamos un orden de magnitud, ¿vale? En aquellas viviendas habitadas, ¿vale? Y podemos también estimar que una de cada 20 casas tiene un piano que se afina regularmente. Bueno, pues podrá ser un orden de magnitud por encima, será un orden de magnitud un poquito por debajo, pero más o menos, ¿no? Y que dichos pianos se afinan una vez al año, ¿vale? Con eso entenderíamos que un afinador de piano podemos estimar también que le lleva un par de horas a afinar un piano, eso es mucho más tangible, más objetivo, ¿vale? Lo podemos conocer de primera mano, tanto la necesidad de tiempo de afinación como la frecuencia, ¿no? Una vez al año. Y si cada afinador trabaja 8 horas al día, 5 días a la semana y 50 semanas al año, nos encontraríamos con los siguientes datos, ¿vale? Si tenemos 5 millones de personas con 2 personas por casa y un piano cada 20 casas y una afinación al año, ¿vale? Nos salen 125.000 afinaciones al año, ¿vale? Si de esas 125.000 afinaciones al año, bueno, mejor dicho, si las horas que tiene disponibles un afinador son 50 semanas por 5 días por 8 horas, son 2.000 horas, ¿vale? Entonces, cada afinador, como cada afinación le lleva 2 horas, ¿vale? Incluido transporte, pues estamos hablando de unas 1.000 afinaciones al año por afinador, a su capacidad máxima, es decir, con alguien que no para, pues ni para, o sea, no tiene ningún tiempo muerto. Me imagino que para almorzar, pero no tiene ningún tiempo muerto, ¿vale? Entonces, teniendo 125.000 afinaciones al año, eso nos lleva y 1.000 afinaciones por afinador nos lleva a 125 afinadores, ¿vale? Ya hemos definido el tamaño total del mercado, ¿vale? Si queremos dirigirnos al mercado de afinadores dentro de Chicago. Serán 200, serán 75, posiblemente incluso sean 400, pero tenemos un orden de magnitud. Sabemos que no son 3.000, sabemos que no son 5.000, sabemos que no son 10.000, ¿vale? Sino que es un mercado pequeñito. Si estamos planteando algún tipo de soporte, un seguro para afinadores, una app, etcétera, pues tenemos que tener margen porque nuestro mercado en principio es pequeño, ¿vale? O tenemos que proporcionarles mucho valor añadido para que realmente, cuando digo una app, pues puede ser una app de estas que hay para darles soporte y ayudarles a nivel de afinación, ¿no? ¿Vale? Luego tendríamos el SAM, ¿vale? El SAM es el Serviceable Available Market, que dicho de otra manera es el mercado disponible con nuestro canal de ventas, ¿vale? ¿A qué mercado podemos acceder con nuestro canal de ventas? ¿Vale? Y luego por último tenemos el SOM, que es el Serviceable Obtainable Market, que es la valoración a corto o medio plazo que podemos obtener con los recursos que vamos a invertir. Es decir, tenemos un mercado así, ¿vale? Que es el TAM, ya hemos determinado el tamaño total del mercado. Vale, ok. Luego, dentro del canal, ¿vale? O sea, podemos tener mucho mercado, pero dentro del canal nos vamos a ir a un canal mucho más... o sea, podemos acceder a un cierto mercado y dentro de ese canal podemos ir en el corto o medio plazo a los recursos, al acceso al mercado en el que podemos acceder, ¿no? O sea, lo típico, yo que he vivido en China, ¿vale? Durante muchos años, ¿vale? Lo típico en China es, joder, al final, ¿no? Esto lo hacíamos, o sea, el emprendedor habitual lo hacía al revés, ¿vale? Y también ha evolucionado, porque antes decía, bueno, si son 1.000 millones de chinos, digo que ha evolucionado porque son 1.400 ya, ¿vale? Entonces, si con que me compre uno de cada 1.000, es que como tengo que ser muy pardillo para que no me compre uno de cada 1.000, ¿vale? O uno de cada millón, ¿no? Depende del importe o depende del precio medio del producto o servicio, ¿no? Pues obviamente mal lo tengo que hacer para que eso no me... O sea, lo doy ya por hecho, lo doy ya por sentado y voy a tener un mercado mucho más grande. Pues error, ¿vale? Porque realmente el canal
o sea, de esos 1.000 millones de chinos, pues hay muchos menos que están en una posición adquisitiva media o media alta que posiblemente puedan adquirir tu producto. Luego, desde un punto de vista de canal, pues ya va a generar una complicación, y desde el punto de vista de recursos que necesitas para adquirir ese mercado, pues tu canal se va a ver reducido notablemente, ¿vale? Entonces, entender esto es importante en este sentido, pero es importante tener un gran TAM, un gran SAM y un gran SOM, como no puede ser de otra manera, ¿no? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, para que se entienda esto un poquito mejor, ¿no? Pues algo, voy a decir, muy habitual, ¿no? Si queremos vender coches deportivos, coches de alta gama, y los queremos vender a través de Internet, ¿no? ¿Vale? Entonces, vamos a trabajar en el TAM, en el SAM y en el SOM, ¿vale? Por la parte del TAM, ¿no? Hay diferentes mercados, hay diferentes tipologías de coches, etcétera, ¿no? Bueno, eso lo podemos entender o lo podemos ver desde una perspectiva, hay información al respecto de ello para saber cómo voy a dedicarme a un mercado internacional con un producto totalmente con una propuesta de valor, pues podemos decir que lo podemos vender en todo el mundo, ¿no? Pues en todo el mundo se venden 79 millones de años. Esa información está, esa información existe. 79 millones de coches, lo que he dicho, 79 millones de años, ¿vale? 79 millones de coches, ¿vale? 79 millones de coches al año en todo el mundo. Genial. Obviamente, ese no es el SAM, ¿vale? Si nos vamos al SAM, a la porción de mercado que podemos obtener a través de nuestro canal, entendemos un par de variables. Entendemos que, bueno, pues que un coche de lujo, pues es un coche de lujo, ¿vale? Entonces, nos estamos yendo a personas, ¿vale? O a potenciales clientes con un poder adquisitivo alto, ¿vale? Bueno, pues lo podemos cifrar en un 5% del total, ¿vale? Y que de ese 5% del total, un 3%, bueno, pues nos puede comprar en Internet, ¿vale? Nos puede comprar online, no precisa o no requiere de un concesionario físico, ¿vale? Bueno, pues eso nos llevaría a 118.500 coches al año, ¿vale? Deportivos que se compran por Internet. Vale, pero ese es el orden de magnitud de coches deportivos que se pueden comprar por Internet, ¿vale? Sobre esa estimación, ¿vale? Si nos vamos ya al SOM, ¿vale? Pues ya nos vamos a otros elementos, nos vamos a la ubicación, a la capacidad, o sea, elementos de ubicación, es decir, ostras, si estoy en España, pues me va a ser complicado mandar un coche a Australia, ¿no? O a lo mejor a Australia sí, pero a Eritrea parece un poquito más complicados, y algún millonario que otro habrá en Eritrea. También tengo que tener en cuenta mi capacidad, ¿vale? No puedo ser capaz seguramente de fabricar estos coches que tienen una fabricación artesana a una velocidad determinada, ¿no? O sea, puedo fabricar los que sean al año, ¿no? Y el funnel, ¿no? El proceso de ventas, ¿no? Entonces, bueno, pues, oye, a partir de ahí debería obtener qué información puedo hacer. Normalmente es un proceso que es mucho más interesante hacerlo de abajo arriba, hacerlo desde un punto de vista de tu capacidad, de tus recursos, de lo que decía, la ubicación, la capacidad del funnel. Bueno, pues es decirlo, ¿no? Pues es 500 unidades. Nos quedamos con 500 unidades, nos sirve 500 unidades, es factible el modelo de negocio con 500 unidades, llegamos al umbral de rentabilidad con 500 unidades. Bueno, es algo a valorar, ¿no? ¿Vale? Pero entendemos que podemos llegar a 120.000, ¿vale? O a 118.000, con lo cual, oye, tenemos ahí un orden de magnitud y cierta seguridad sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Que es importante, no creo que debamos tomar decisiones relevantes. Vale, pues, o sea, no creo que debamos tomar decisiones sin tener conciencia de esto, ¿vale? Mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que os quería pedir? Pues una de las cosas que os quería pedir, ¿vale? Es que trabajéis sobre vuestro TAM, vuestro SAM y vuestro SOM, ¿vale? En vuestras ideas de negocio, ¿vale? Entonces, asumo que tenéis ideas, luego eso lo matizamos y algunos me las habéis pasado y demás,
sería interesante que trabajarais sobre el TAM, SAM y SOM. Si tenéis una idea cojonuda y el mercado es pequeño, pues tenéis un problema, ¿vale? O no tenéis negocio. Simplificando. Entonces, bueno, oye, mejor es saberlo ahora que no cuando os hayáis pegado. Es mejor hacer pegado de bruces con el mercado, ¿no? ¿Vale? O dado de bruces con el mercado, mejor dicho. Vale. Ok, por lo tanto, este es un ejercicio. Luego os pasaré el email, ¿vale? Y el recordatorio. Y os lo recordaré de nuevo. Soy bastante cansino, ¿vale? Entonces, hablábamos antes también, cambiamos de tema. Hablamos de tipos de mercado, ¿vale? Y hablábamos antes de los diferentes tipos de mercado, ¿no? Que teníamos un mercado nuevo, tenemos un mercado existente, tenemos un mercado resegmentado y tenemos un mercado clon. Hablábamos de esos tipos de mercado. Nuevo es un mercado que, bueno, pues no existe ese problema, ¿vale? O no existe una solución para ese problema, mejor dicho, ¿vale? El problema existe, a lo mejor la gente el cliente no es consciente de que tiene ese problema. Un mercado existente, pues nos peleamos con competidores, un mercado resegmentado donde vamos a un nicho y un mercado clon, que es un mercado que traemos de otro mercado entendido como zona geográfica o sector, ¿vale? Entonces, teniendo todo esto, tenéis que elegir en qué tipo de mercado estás, ¿vale? Tenéis que elegir en qué tipo de mercado estás, porque eso nos va a llevar a una serie de decisiones o a una serie de acciones, mejor dicho, que serán diferentes en cada uno de los mercados, ¿vale? Entonces, segunda tarea del día de hoy, ¿vale? Elegir en qué tipo de mercado estáis, ¿vale? Entonces, esta toma de decisión, ¿vale? Esta elección, pues nos influirá en el tamaño de mercado, ¿vale? Seguramente un tamaño de mercado existente será un tamaño mucho más grande que un tamaño de mercado nuevo. Un tamaño de mercado nuevo, por definición, es cero, ¿vale? Tenemos que ser nosotros los evangelizadores para generar ese tamaño de mercado. El coste de captación, ¿vale? El coste de captación de cliente. Para captar nuevos clientes en un mercado existente, pues si la intensidad de la competencia, ¿no? Voy a sobre todo comparar el 1 y el 2, ¿vale? Los mercados existentes con los mercados nuevos. Si la intensidad de la competencia no es excesivamente elevada, pues nuestro coste de captación no será muy elevado, ¿vale? Al contrario, si la intensidad de la competencia es muy elevada. En un mercado nuevo, en principio tenemos que asumir que tendremos unos costes de captación bastante elevados, porque tenemos que explicar al cliente que tiene un problema, en el caso de aquellos que no son conscientes que tienen explicar al cliente que nuestra solución puede proporcionar una solución, valga la redundancia, a su problema, ¿no? El modo de lanzamiento, cómo vamos a lanzar el producto en uno u otro sentido, ¿no? Ese elemento de evangelización, de explicación, etcétera, ¿no? La competencia, nuestra situación de competencia será totalmente diferente, tal y como estábamos hablando. El posicionamiento, ¿vale? Si tenemos un mercado existente, pues tendremos que ver dónde podemos posicionarnos para tener la menor competencia posible. Si tenemos un mercado nuevo, pues esto será menos relevante seguramente, ¿no? El modelo de ventas, cómo vamos a vender nuestro producto. No es lo mismo en un mercado nuevo que en un mercado existente, ¿no? En un mercado nuevo posiblemente podemos tener aspiracionalmente muchos más márgenes, etcétera, y en un modelo existente, pues la competencia nos va a llevar a un modelo diferente, ¿no? Tanto a nivel de ventas como a nivel de márgenes, ¿no? El ciclo de venta, ¿vale? También impactará las finanzas. En un modelo nuevo, pues tendremos que tener muchos más recursos, mucho más, tendremos un tiempo mucho más largo, mucho más longevo, hasta que conseguimos llegar al break-even, hasta conseguimos llegar al punto de equilibrio, al payback, es decir, al momento en el que, bueno, pues toda la financiación que hemos conseguido inicial la hemos conseguido recuperar, ¿no? ¿Vale? Entonces, estos tiempos serán mucho más largos en un modelo nuevo, que implicará mucha más paciencia, ¿no? Normalmente cuando oímos, mejor dicho, de rondas de financiación de empresas, muchas veces están más orientadas a modelos, a mercados nuevos, ¿no? A mercados en los que, o a mercados resegmentados, ¿no? Inclusive, o a veces a mercados clon. Entonces, los tiempos son más largos,
¿vale? De ahí las rondas de financiación, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, lo que hablábamos a nivel de payback, los clientes, ¿no? La situación con respecto a los clientes, la información que tienen de nuestro producto, la información que tienen de nuestra solución, los tiempos, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Se entiende más o menos a nivel general? ¿Vale? Que estamos hablando de cosas totalmente, como decía, diferentes. Entonces, en el mercado existente, ¿vale? Ya existen productos o servicios similares, ¿vale? Nuestro cliente ya lo entiende, ¿no? En este sentido. Ya sabe, ¿no? Bueno, vamos, que no lo he dicho, vamos a describir un poquito más en profundidad cada uno de los mercados, ¿no? ¿Vale? Entonces, como decía, en un mercado existente ya existen productos o servicios similares. Por la parte del cliente, los clientes ya los conocemos, ¿vale? Los clientes los conocemos, sabemos quiénes son. No tenemos que preguntarnos quiénes son nuestros clientes. Al existir competencia ya sabemos quiénes son los clientes de la competencia, con lo cual ya tienen cara y ojos, ya podemos establecer de una manera más clara un buyer persona, ¿no? ¿Quién es el target, ¿no? Podemos entender mejor cuáles son las necesidades del cliente, ¿vale? Porque podemos saber dentro de esa propuesta de valor que tienen por parte de las diferentes empresas, cuáles son las necesidades que tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que trabajar desde un punto de vista de diferenciación, ¿no? No ser uno más en el mercado, y nos tendremos que diferenciar por una propuesta de valor diferente, por un servicio diferente, por un coste diferente, ¿no? Y eso puede ser, no necesariamente es un coste hacia abajo, puede ser premium, ¿no? Siempre comento que es importante estar diferenciados a todo lo que hay en el medio. Normalmente las empresas que funcionan son las que están abajo a nivel de precio, o las que están arriba en el medio. Quien no toma una decisión está en el medio, ¿vale? Y eso al final realmente penaliza, ¿no? ¿Vale? Por los tipos de riesgos, ¿vale? Bueno, pues cuando entras en un mercado existente, ya hay jugadores, ya hay gente haciendo, ya hay gente haciendo dinero, ¿vale? Ya hay gente haciendo dinero, ya hay gente que tiene operaciones, ya hay gente que tiene ventas, que ya hace dinero, que tiene ingresos, que tiene un flujo recurrente. Bueno, tú no tienes todo eso, ¿vale? No tienes una marca, ¿vale? Tienes que generar una marca. Hay otras marcas ya en el mercado, no tienes un canal, partes de cero, ¿vale? Y posiblemente no tengas un buen producto, o sí, ¿vale? Pero no tienes evidencias al respecto de eso, ¿vale? Y bueno, y a nivel de competidores, pues tienes muchos, ¿no? Tienes todos los que te puedas imaginar, depende del nivel o depende de la intensidad de la competencia, ¿vale? Estar en un mercado existente no es necesariamente malo, ¿vale? Parece que lo estoy aquí o estoy dando una perspectiva completamente negativa, pero lo bueno que tiene un mercado existente es que nos permite centrar mucho el foco. Es decir, tenemos mucha información, ¿vale? Saber quién es el cliente, saber cuáles son sus necesidades, ¿vale? Pues ya es mucho, ¿vale? Entender lo que está haciendo la competencia es una información brutal, ¿vale? Nos permite llamar a la competencia, entender cuál es su propuesta de valor. Cuando digo llamar a la competencia me refiero a, efectivamente, llamar a la competencia, ¿vale? Preguntar cómo están entregando valor a los clientes, ¿vale? Entender qué es lo que hacen en el canal, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, un ejemplo, ¿vale? Como otros muchos. Google, ¿vale? Google entró en un mercado existente. Vale, cuando hablamos de Google en primera instancia decimos, joder, Google, monopolio, pues prácticamente oligopolio, pues es ¿no? Yo creo que habrá alguno quizá aquí dentro de todos vosotros, ¿vale? Que no tenga Google como su buscador de referencia, su página de inicio, etcétera, ¿vale? Pero el porcentaje es muy bajo, o sea, todo el mundo todo el mundo, entiéndaseme bien, trabaja con Google, ¿no? O sea, la referencia está en Google, nos cuesta referenciar hasta otro buscador, ¿vale? Entonces, bueno, pues pensamos en Google como
como la puerta de entrada a Internet, más allá que Chrome, que también es el navegador de Google, o más allá que el, bueno, iba a decir Internet Explorer, el Edge, Microsoft Edge, o cualquier otro Firefox o cualquier otro navegador, ¿vale? Mi punto es, Google entró en un mercado existente, ¿vale? ¿Cómo? Sí, Google entró en un mercado existente. Si os acordáis, los que bueno, nos conectábamos a modems RDSI, ¿vale? Teníamos modems RDSI, ¿vale? Que eran estos que, bueno, pues cuando conectabas de Strangis en tu casa, pues primero empezaban a pitar y demás, y segundo cortaban la línea telefónica, ¿vale? Que era cuando tu madre levantaba el teléfono y decía, pues ya está bien conectado, y por cierto, costaba un dinero estar conectado por minuto y demás. Te dabas cuenta, tu madre se daba cuenta que estabas incomunicado, no había ni teléfonos móviles, o los teléfonos móviles no eran tan populares. Estamos hablando de finales de los 90 fundamentalmente, ¿no? Entonces, en esa época, finales de los 90, principios del 2000, en esa época, pues los buscadores eran el propio, pues Yahoo, ¿no? Que es alguien que ha sobrevivido, que de hecho tuvo la posibilidad de comprar Google, ¿vale? Altavista, Lycos. En España, pues tuvimos uno muy famoso que fue un super mega hype a nivel bolsa, ¿vale? Que fue Terra, ¿vale? O sea, quien haya disfrutado desde el cariño de la burbuja.com, pues seguramente habría invertido en Terra. Terra multiplicó sus acciones por 15 aproximadamente, si no recuerdo mal, y luego pues se desplomó, devolvió ese incremento en una bajada terrible, ¿no? Entonces, volviendo al tema, ¿qué es lo que hacían todos esos buscadores? Realmente eran portales, entrabas y era como algo más parecido, era un mix, algo más parecido a un periódico, ¿vale? A lo que conocemos como los periódicos actuales, y con mucha información, con muchísima información, con muchísimas opciones, y aparte buscaban, ¿vale? Aparte buscaban. De hecho, era un impacto, un estrés visual importante. Google lo que hizo fue hacer una página en blanco. Una página en blanco con dos botones. Un botón de voy a tener suerte, ¿vale? Que algunos utilizaréis o no, ¿vale? Que es el que no funciona por defecto al darle al intro, ¿vale? Y una página en la que te muestra los resultados. No tenías ningún tipo más de información, ¿vale? De hecho, todo lo que conocemos, inclusive ahora mismo, que se ha ido generando complejidad, obviamente, la creación del Gmail, ¿no? Del correo electrónico o de cualquier otro tipo de aplicaciones, todo eso no existía, ¿vale? Gmail pues arrancó, si no recuerdo mal, 2004, 2005, etcétera, todo eso no existía, ¿vale? Y tampoco existía la afinación del algoritmo de Google tal y como la conocemos ahora, ni muchísimo menos, ¿vale? Entonces, bueno, Google arrancó ahí, y arrancó con una propuesta de valor totalmente diferente. Te voy a dar una página totalmente relajada, sin impactos visuales, y de alguna manera que te permitía también no distraerte, ¿vale? No procrastinar. Anteriormente no sabíamos lo que era procrastinar, ¿no? Pero no irnos a otros mundos voluntaria e involuntariamente, ¿no? Entonces, eso lo hacía Google, y también con esas velocidades de cargar de manera rápida, ¿no? Anteriormente, pues cargar una página de esas que con toda la voluntad del mundo metía un montón de información, una barbaridad de información, pues por un modo de los antiguos, pues era realmente costoso, ¿no? Bueno, pues encontrar una manera de diferenciarse y una manera de traccionar, entendiendo ya cuáles eran sus clientes, ¿vale? Características, en este caso, pues como decía, ¿no? Ya hay empresas establecidas, vamos a tener referencias, se debería trabajar en un mapa de stakeholders, ¿vale? Stakeholders son todas aquellas relaciones que se tienen con las empresas, todos aquellos entes, todos aquellos grupos de interés, ¿vale? Que tienen relación con las empresas. Luego trabajaremos con un mapa de stakeholders, ¿vale? Los clientes conocen los productos y esperan mejoras, ¿vale? El cliente ya está habituado al producto y lo que busca es que el producto le genere una mejora, ¿no? La competencia se basa en tecnología,
¿vale? La diferenciación en este sentido se basa fundamentalmente en tecnología, en un aporte tecnológico en mayor o menor medida, tanto de producto como de servicio, ¿vale? Cuando digo de servicio me refiero a la experiencia de usuario, a la experiencia de cliente, ¿vale? El posicionamiento se basa en el producto, ¿vale? Entonces, esta es una curva, ¿vale? La curva de adaptación de una nueva tecnología al mercado, ¿vale? Entonces, básicamente, esta es una campana de Gauss. Yo creo que estáis más que habituados a una campana de Gauss. Y lo que mide es la adaptación, ¿vale? O cómo estructura la adaptación de los diferentes del mercado de manera progresiva a una nueva tecnología, ¿vale? De hecho, hay muchas curvas en este sentido en el que pues habla de las velocidades de adaptación, ¿no? Me refiero en históricos, ¿no? Al teléfono, a la televisión, a la telefonía móvil, a internet, etcétera, etcétera. Cada vez estos tiempos se van acotando, las velocidades son muchísimo mayores. O sea, yo creo que lo sentimos en nuestras propias carnes, ¿vale? Yo recuerdo, no hace mucho se comenzó a hablar, por ejemplo, ¿vale? Que no lo he ejemplificado aquí en las transparencias, ¿vale? Se comenzó a hablar del metaverso, ¿vale? Y era como, wow, esto del metaverso ya vendrá, etcétera, etcétera. Y efectivamente ya vendrá, ¿no? O sea, y es un poco cuando ves el vídeo corporativo de Mark Zuckerberg, con el cambio que le ha dado la empresa, que ahora se llama Meta, bueno, pues te parece algo muy lejano, pero cada vez lo estamos escuchando más. O sea, las velocidades y los tiempos en lo que esto avanza son realmente muy rápidos, muy ágiles, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a nadie se le escapa que dentro de unos años veremos elementos en el metaverso realmente potentes, ¿no? Y que va a cambiar la interacción. Entonces, si nos pensamos, cogemos como ejemplo el mundo del metaverso, ¿vale? Bueno, pues esos early adopters serán los visionarios que adoptarán nuestra tecnología porque le va a proporcionar mucho valor, porque entienden que tienen un problema, ¿vale? Porque a lo mejor ya han considerado que tienen o ya han trabajado ellos mismos en una solución, ¿vale? De ahí pasaríamos a los pragmáticos, ¿vale? Que es gente pues avanzada, ¿vale? Pero en ese sentido, pero que bueno, que mira un poquito de reojo la evolución, ¿vale? Otro ejemplo que podríamos aplicar aquí sería el del coche eléctrico, ¿vale? Bueno, pues cada vez hay mayor, bueno, esto es un arma de doble filo, ¿no? Bueno, con el incremento del coste del petróleo, y el incremento del coste de la electricidad, ¿no? Que estamos sufriendo. Entonces, aquí lo que marco, ¿vale? Que es lo más relevante, ¿vale? Porque esta curva es obviamente más, esta curva de adaptación de la tecnología es más interesante desde el punto de vista de un mercado nuevo, es ese salto que hay entre los early adopters, ¿vale? Y los pragmáticos, ¿vale? Eso es lo que se denomina el abismo. En mercados nuevos, ese abismo, ese salto, de pasar de trabajar con un mercado a otro grupo, ¿vale? De los early adopters a los pragmáticos, es un abismo, es un salto muy grande, ¿vale? Es una diferencia muy grande. En un mercado existente, ese salto es pequeño, ¿vale? Ese salto es mucho más fluido, posiblemente poco perceptible, ¿vale? Entonces, bueno, que tengáis conocimiento de este elemento, ¿no? ¿Vale? Si nos saltamos, bueno, eso era un mercado existente, ¿vale? Si hablamos de un mercado nuevo, en un mercado nuevo eres el primero en llegar al mercado, ¿vale? A los clientes no los conocemos, ¿vale? Traemos algo completamente nuevo, a los clientes no los conocemos. Las necesidades del cliente, bueno, posiblemente, insisto, sepa que tiene un problema, pero bueno, tiene que encajar, ¿no? ese problema con la solución, tiene que entender la solución que se le plantea, ¿no? Muchas veces, y llegar en el momento adecuado. Muchas veces, pues la tecnología no está madura, o el momento no es el adecuado, ¿no? Que es otra variable que en muchas ocasiones ocurre, ¿no?
Y con respecto a los competidores, pues no hay, ¿vale? No hay competidores. Es decir, estamos en un mundo que es totalmente ideal desde ese punto de vista, ¿no? O sea, oye, pues no tengo competencia, pero tiene también sus implicaciones, ¿vale? A modo de ejemplo, no sé si conocéis o os acordáis, mejor dicho, de los reproductores Rio, ¿vale? Rio fue el primer, bueno, los que peinamos canas o peinamos algo, bueno, éramos del Wallman, ¿vale? Después del Wallman nos pasamos al Discman. Después del Discman nos pasamos lo diré, bueno, íbamos un poco más allá, ya habían otras opciones a nivel de internet y demás, habían popularizado, perdón por las implicaciones que tiene, ¿vale? A nivel de propiedad intelectual, pero estaba muy popularizada pues los Napster, ¿vale? Los Emule, etcétera, ¿no? O sea, querías ir un paso más allá y entendías que, bueno, era posible escuchar música pues sin tenerla en propiedad, no tanto sin tenerla en propiedad, que no quiero decir eso, sino desde un punto de vista de tener música más actualizada, ¿no? En lugar de estar escuchando siempre lo mismo, pues tener música más actualizada, ¿vale? Entonces, bueno, una manera de solucionar eso, pues era conseguir esa música y tostar como se decía anteriormente, tostar un CD, ¿vale? Y introducirlo en tu Discman, ¿no? Si te leía los MP3 y demás, o pasabas en este caso formato WAV, etcétera, y tenías un CD, ¿vale? En esa época lo que salió Rio, fue el primer reproductor de CD, perdón, de MP3. ¿Vale? Entonces, bueno, pues con tu formato MP3, que era un formato comprimido, con una calidad, con un tamaño, ¿vale? Unas 10 veces inferior al del CD, es decir, en un CD cabían como 10 veces más MP3 que en el formato tradicional de CD, ¿vale? Y lo que hacía Rio es, bueno, pues ahí con una limitada velocidad, capacidad de memoria, si os acordáis, un CD estaba en unos 650 megas, si no recuerdo mal, bueno, pues tenías ahí un montón de música, ¿vale? Bueno, Rio estuvo trabajando muy mucho para evangelizar al cliente, ¿vale? Para explicarle que ese cliente que tenía un problema, que quería escuchar música y que quería pues tener una batería o una biblioteca mucho más amplia, ¿no? Que lo que implicaba los CDs, etcétera, etcétera. Bueno, pues estuvo, pues eso, ¿no? Evangelizando. Pocos nos acordaremos de Rio, ¿vale? Apareció iPod, ¿vale? Y apareció iPod no únicamente como tal, ¿vale? Apareció iPod con una versión mucho más, con una experiencia de usuario muy buena a nivel de producto, ¿vale? Apareció iPod con una versión de una capacidad grande, si no recuerdo mal, los primeros iPods que salieron pues tenían 40 gigas, 80 gigas y demás, ¿vale? No sé si me estoy pasando, o 4 o 8, ¿vale? Posiblemente. Pero tenía una capacidad de memoria brutal comparativamente, es decir, podías meter pues toda tu biblioteca de canciones en MP3, con lo cual era una propuesta diferenciadora con Rio, que no habían conseguido incrementar ese tamaño. Pero yo creo que lo más relevante, ¿vale?, que hicieron fue con iTunes, ¿vale? O sea, el modelo de negocio acabó de encajar con iTunes, ¿vale? Que lo que te permitía era, en definitiva, comprar la música que quisieras de manera online y de manera segura, cambiar el modelo de negocio con el mismo producto, que eran las canciones, ¿vale? En lugar de comprarte un disco de Michael Jackson, te comprabas una canción de Michael Jackson, ¿vale? Y la instalabas en tu iPod. Cambió completamente y comprabas uno por uno. Cambió completamente el modelo, o disco por disco, o artista por artista, ¿no? Entonces, bueno, pues el riesgo que tenías ese tiempo de adaptación, esa evangelización, ¿vale? Y es lo que se conoce como el fenómeno de las flechas en tu espalda, ¿vale? Rio era el pionero, era el primero
Y bueno, pues Río recibió las flechas en la espalda de Apple, de iPod, ¿no? Porque iPod entendió mejor el modelo de negocio y porque iPod lo complementó con iTunes, ¿no? ¿Vale? Y bueno, pues incluso ese modelo de negocio ha ido evolucionando, ¿no? A lo que conocemos ahora mismo con, oye, pues no necesito tenerlo descargado, ¿no? Con los Spotify, inclusive Amazon Music, etcétera, etcétera, ¿no? Ese modelo ha evolucionado. O, por ejemplo, algo que era un modelo volviendo al mundo Google, ¿vale? O era un mercado completamente nuevo que era, si os acordáis, las Google Glass. Bueno, pues costaba mucho explicar lo que eran las Google Glass, costaba mucho explicar cuál era el canal, costaba mucho, sí que es cierto que había un grupo, ¿no? Imaginaos a nivel de evangelizadores que les parecía espectacular, ¿no? La propuesta de valor y la solución a determinados problemas que daban. Bueno, esto al final acabó no funcionando, ¿no? Y hay, bueno, parte de los problemas, aparte de determinados problemas legales y técnicos, pero entendemos que Google empleó mucho tiempo y esfuerzo en ese tiempo de adaptación y de evangelización, ¿no? ¿Vale? Que comentaba. Entonces, hablamos de aquí, de los early adopters, como comentaba anteriormente, en esta curva de adaptación a la tecnología, como curva clave en un modelo nuevo. Son los early adopters, son conscientes de que tienen un problema, lo han intentado resolver y tienen dinero, ¿vale? Para gastar en la solución. No es que tenga un problema y no, y no tenga dinero y tengo que asumir que tengo un problema, ¿vale? Y ese gap, ese salto, pues es un salto bastante diferencial. Y normalmente se entiende, ocurre o se acelera, ¿vale? Normalmente muchas de estas empresas lo que tienen es una curva con un valle, ¿vale? Es decir, una curva en la que venden, ¿vale? Y posteriormente tienen un valle. Y tienen un valle que es ese abismo, ¿no? Que no soy capaz de pasar a un mercado más grande, ¿vale? Y que esos early adopters también es cierto que son, compran la filosofía de la empresa, ¿vale? Pero compran la visión, compran un producto que posiblemente no esté completamente avanzado, pero valoran todo eso, ¿vale? Los pragmáticos ya quieren ver algo mucho más tangible, ¿no? Si nos vamos a Tesla, por ejemplo, ¿vale? Pues hay mucha gente que ve la visión, ¿no? En este caso muchas veces incluso personificada, ¿no? En Elon Musk, como anteriormente estaba en Steve Jobs, en Apple, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay algún problema en sus coches, no lo penalizan, ¿vale? No lo penalizan desde el punto que entienden que es un proceso necesario y que valoran esa visión, ¿no? Cuando estamos hablando de ese del salto es porque efectivamente ya entendemos, ya el producto está validado y entendemos mejor por qué nos compran, ¿no? En la medida en la que hagamos eso, podremos acelerar, ¿no? Cuando hablamos de un mercado resegmentado, ¿vale? Es algo que ya, es mejorar algo que ya existe, pero solo para un grupo de clientes, ¿vale? Pasamos muy rápido, pasamos a un siguiente mercado, el resegmentado, existente, nuevo, resegmentado, ¿vale? Entonces, el resegmentado es algo que ya existe, pero solo para un grupo de clientes. Nos vamos a un nicho, ¿vale? Nos vamos a darle otras cosas a un determinado cliente que ya conocemos, ¿vale? Ya conocemos algo a los clientes. Digo algo porque en realidad lo que estamos es virando y yendo a una parte de esos clientes que en principio conocíamos, ¿vale? Conocemos respecto a las necesidades del cliente, pues al final están relacionadas con diferenciarnos, ¿no? Y diferenciarnos está relacionado con hacerlo mejor o más barato, ser más competitivo en coste o ser más competitivo bueno, ser más competitivo en coste no, miento, puedes tener un coste no necesariamente más competitivo, repercutir un precio más económico, ¿vale? O hacerlo mejor, ¿vale? Riesgos, pues que nos equivoquemos en la resegmentación, que el nicho que pensamos que es una maravilla, cuando resegmentamos, pues no funciona adecuadamente, ¿vale? Y los competidores, bueno, pues si estamos equivocados, habrá muchos, ¿vale? Es decir, pues nos meteremos en una pelea en la que realmente no habremos hecho una segmentación buena, y habrá un poco si estamos en lo cierto, ¿vale? Ok, vamos a tangibilizar un poquito más esto de la resegmentación, ¿vale? Entonces, un ejemplo es
el mundo low cost, ¿vale? El mundo low cost en las aerolíneas está representado o el pionero, ¿vale? O el pionero, cuanto menos en Europa, es Ryanair. ¿Vale? Entonces Ryanair lo que hizo fue entender que había un nivel un porcentaje de mercado que lo que le importaba era viajar de A a B más barato, no le importaba el espacio en los asientos, ¿vale? No le importaba el periódico, no le importaba el café, no le importaba, no le importaba tanto el espacio en la maleta, se ha ido dando vueltas de tuerca que ya son matizables, ¿no? No le importaba pelearse corriendo por un asiento, no le importaba hacerse el check-in por su parte individualmente, ¿vale? O transferir ese proceso a ellos, etc, etc, ¿vale? Lo que podamos dramatizar, lo que le importaba era volar de A a B de una manera más barata. Y lo que hizo esto es que al final no únicamente se llevó a un mercado de clientes que realmente estaban interesados en esto, sino que adicionalmente gente que no volaba, ¿vale? Y que su mayor hándicap o penalización era el tiempo, perdón, el coste, ¿vale? Pues se incorporaron al mundo de la aviación, ¿no? O a viajar en avión, ¿no? O sea, eso lo podemos ver con la evolución, por ejemplo, con la evolución de los de las cifras de pasajeros prepandemia e incluso ahora, ¿vale? Con respecto a la hace muchos años, ¿no? La democratización, si lo queremos llamar así, de todo esto, ¿no? Entonces, todo esto es un proceso de diferenciación, ¿no? Lo que buscamos es irnos a un océano azul, ¿vale? Si conocéis el libro, es espectacular el libro de la estrategia de Océano Azul. Bueno, resumiendo, ¿no? Al final hay muchos tiburones que se están comiendo los unos a los otros. Cuando se están comiendo los unos a los otros hay sangre, hay océanos rojos, y cuando estamos solos es un océano azul, ¿vale? Porque no hay ningún tipo de sangre, ¿no? Perdón. Alguien que interpretó, o una empresa que interpretó muy bien esto, ¿vale? Fue el Circo del Sol, ¿vale? El Circo del Sol, bueno, pues entendemos todos que se llama circo y tiene sus componentes de circo, pero la propuesta de valor es totalmente diferente, ¿no? Es para un mercado totalmente diferente. Entonces, ellos hicieron una curva de atributos, ¿vale? Entendía que aquellos trabajó sobre todos estos atributos: precio, estrellas, animales, venta de concesiones, múltiples pistas, humor, peligro, lugar, tema, ambiente, producciones y bailes, ¿no? Sobre todo atributos hasta tema, ¿vale? En este caso, que el cliente actual podía identificar, ¿vale? Sobre el mercado de los circos. Entonces, sobre eso genera lo que se llama una matriz CREA, ¿vale? O RISE, depende cómo lo escribamos, o el orden, etcétera, etcétera, ¿vale? En la que eliminamos aquellos atributos que no tienen valor, ¿vale? Oye, pues para el cliente o para determinado perfil de cliente. Para mí no tiene valor, para un cliente puede no tener valor los animales, ¿vale? O para un cliente las múltiples pistas pues no tiene ningún valor. Pues eso lo eliminamos, lo estamos pagando, el cliente lo está pagando, pero no le aporta valor, no lo está percibiendo, ¿no? O sea, si tenemos un café en el avión, pues maravilloso, ¿no? O la comida, ¿no? Siempre era habitual, ¿no? En los viejos tiempos comías sí o sí en el avión. Bueno, a lo mejor no tengo ganas de comer o no necesito comer, ¿vale? Y eso tiene un coste. Es muy gracioso, había una noticia por ahí, ¿vale? En su momento, que era si no recuerdo mal, que Iberia había reducido hace ya años el número de aceitunas que ponía que servía con la bebida, ¿no? Con una bebida digamos, complementaria, o sea, con una bebida que ponía a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues pasaba de tener, no recuerdo exactamente, de 6 aceitunas a 3 o algo así, ¿vale? Entonces, eso tenía un impacto
de la leche en cuanto a coste. Porque claro, eran 3 aceitunas por un montón de viajes al año, ¿no? Cuando lo analizabas era una barbaridad de dinero, ¿no? ¿Vale? Pero cuando no lo analizabas era como, bueno, joder, 3 aceitunas, tampoco es que sea ningún drama, ¿no? Pero eran muchas, en realidad eran muchas aceitunas al día, ¿no? Bueno, pues eso, en este caso lo redujeron, ¿vale? Era un ejemplo de reducción, ¿no? Y aquellas variables en las que no percibo completamente todo el valor, ¿vale? Como en el Circo del Sol, por ejemplo, a lo mejor lo del humor, pues necesito tener una percepción de humor, pero no, o de peligro, ¿vale? Pero no hace falta que le metas la cabeza al león dentro de sus fauces, ¿no? En principio, ¿vale? Y luego, características, pues por ejemplo, en este caso en el Circo del Sol, pues que aumentabas, ¿no? Que, pues el hecho de ser un sitio totalmente único, totalmente diferenciador, ¿no? O sea, no es lo mismo, o sea, todos los circos son iguales, excepto el Circo del Sol, ¿vale? Es totalmente diferente, con lo cual ahí le damos un elemento de diferenciación total. Y luego elementos a nivel de creación, ¿no? Pues la elegancia, las producciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, básicamente es eso, con ese criterio, eliminar aquellos elementos que no se valoran, reducir aquellos que, bueno, pues que no se perciben adecuadamente, aumentar aquellos bueno, que entendemos que el cliente lo valora y que no están dentro del estándar, y crear aquellas cosas que nunca se han ofrecido. Y eso nos da, para ese cliente, ¿vale? Nos da una propuesta de valor totalmente diferente, ¿no? ¿El Circo del Sol tiene competencia? Pues no tiene competencia. Lo ha pasado ahora muy mal en la pandemia, ¿vale? De hecho, se ha reinventado y demás, o se ha refundado, pero bueno, es un tema sanitario puro y duro, ¿no? Qué duda cabe. Como otro ejemplo, ¿vale? No soy muy fan o no soy fan, con sinceridad, de Power MBA o de este tipo de educación, ¿vale? Si no, los que no conozcáis, bueno, ya me cabe la duda, porque no conocer a The Power MBA con la presión publicitaria o la matraca que dan en redes sociales, YouTube, etcétera, etcétera, pues es complicado, ¿no? Pero básicamente lo que The Power MBA te dice es, bueno, vas por un coste ínfimo, ¿vale? Por un coste muy reducido con respecto a una escuela de negocios, ¿vale? Por unos 500 euros, si no recuerdo mal, del precio de partida eran 400 euros o 500 o 495 euros, y con poco tiempo, ¿vale? Totalmente remoto, etcétera, etcétera, o con algunos elementos de networking, ¿vale? Muy puntuales a lo largo del curso, pues te vamos a dar una formación de alto impacto, ¿no? Entonces, bien, o sea, ellos lo que han hecho es justo resegmentar, ¿vale? Resegmentar. Bueno, pues reducen, ¿qué es lo que han hecho? Han reducido las horas de profesores, han incrementado, aumentado, pues algunos elementos han actualizado el programa, sobre todo, yo lo destacaría, ¿vale? Han eliminado cosas que, pues como la homologación o la sede, ¿vale? Y han creado, pues, algo diferente, divertido, cómodo, etcétera, etcétera, ¿no? 15 minutos al día, en cualquier momento, bueno, pues decir que no puedes sacar 15 minutos al día para ver un vídeo o para leer determinados elementos, pues no parece complicado, ¿no? ¿Vale? Sobre todo por ese elemento de diversión, ¿no? De hacerlo, pues, mucho más multimedia, etcétera, ¿no? ¿Vale? Bueno, ahí está claro, de nuevo, que la clave está en esos early adopters, ¿no? En un mercado clon, aquí se me ha escapado el ejemplo, ¿vale? Bueno, pues es traer la idea de otro país o adaptar una idea a otro mercado, ¿no? Entonces, si nos traemos un mercado, ¿vale? Pues el cliente posiblemente lo conozcamos, ¿vale? Las necesidades también asumimos que las conocemos, los riesgos son inherentes a adaptarlos a la cultura del país, ¿vale? Adaptarnos al modelo de negocio, ¿vale? Y los competidores, pues en principio parece que son reducidos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaba de la cultura del país, pues los restaurantes chinos, ¿no? Pues los restaurantes chinos no es lo mismo lo que se oferta en un restaurante chino en China que lo que se
oferta en un restaurante chino en España. Es totalmente diferente, está adaptado a la cultura y a los gustos del país y del mercado, ¿vale? Y el ejemplo que indicaba, bueno, no es únicamente adaptarlo desde un punto de vista de producto, de experiencia de cliente. El producto, la experiencia de cliente de Starbucks es bastante uniforme en todo el mundo, ¿no? Es igual que si pensamos en un McDonald's, pues un Big Mac es un absoluto salvador de personas que están en el confín del planeta, ¿no? ¿Vale? Y en el caso de Starbucks también. A ellos aquí, pues lo que han cambiado es más bien el modelo de negocio, ¿vale? Sus socios clave. Y de hecho han ido de la mano de VIPs en lugar por conocedor del mercado, ¿no? Bueno, pues se han adaptado en este sentido, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, una vez que partimos aquí, ¿vale? Vamos a diseñar tu modelo de negocio, ¿vale? Hemos visto el TAM, ¿vale? Insisto, necesito, os agradecería vuestros ejercicios de TAM, SAM y SOM, de vuestro tamaño de mercado. Y hemos visto los diferentes modelos de negocio, ¿vale? Bueno, o mercados, ¿vale? Es importante que decidáis, ¿no? ¿Vale? Y como decía, y en este caso vamos a diseñar el modelo de negocio. Cuando hablamos de modelo de negocio, lo comentábamos el primer día, tu producto no es tu producto, es tu modelo de negocio, ¿vale? Hablábamos del ejemplo, bueno, iba a decir nos reíamos o nos reíamos no con mala leche, ¿vale? De la experiencia de Iridium, ¿no? Que no había entendido realmente que era el modelo de negocio el que tenía que funcionar y bueno, que habían captado 5.000 millones de dólares en capital riesgo y entendemos que tontos en Iridium no serían, que tenían un talento, debían tener un talento o tenían un talento brutal, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Y aprendizajes que hay. Pues cuesta un poquito más, ¿no? Los 5.000 millones de dólares, pues imagino que pican un poquito, ¿vale? Entonces, 5 pasos para diseñar tu modelo de negocio, ¿vale? Vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar, ¿vale? Disculpadme porque soy bastante necio calculando tiempos y como os decía, es una estructura nueva completamente para vosotros, ¿vale? Entonces, por el formato, digo, ¿vale? En presencial y demás, pues es mucho más, bueno, está más rodado esto, ¿vale? Entonces, 5 pasos, ¿vale? Para diseñar vuestro modelo de negocio, tu modelo de negocio. Definir la idea de negocio, ¿vale? Analizar el entorno, los mapas de stakeholders, ¿vale? Desarrollar el Business Model Canvas. Utilizar patrones de modelos de negocio, ¿vale? Y utilizar patrones de modelos de negocio. Cuando digo patrones de modelos de negocio es que entender que de un grano de café, ¿vale? Nos puede salir un modelo de negocio que es también, de nuevo, el Starbucks, es decir, tener una experiencia de usuario en unas cafeterías que sean un punto de networking, relax, etcétera, más café para llevar, y del mismo grano de café o del grano de café de al lado, podemos hacer otro modelo de negocio, que es Nespresso, ¿vale? Y bueno, pues Nespresso lo que proporciona es un modelo de negocio relacionado, pues ya lo sabéis, ¿no? Con café en casas, en oficinas, con un café de alta calidad y con una experiencia en la que, bueno, pues no necesitas ir a una cafetería, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, pues es un modelo de negocio diferente, ¿no? Más relacionado con el producto quizá, ¿vale? Y con la experiencia en el desarrollo, en hacer el producto, en hacer el café, que con la experiencia de cliente como tal, que es Starbucks, ¿no? Y luego, por último, pues analizar del modelo de negocio, ¿no? Analizarlo completamente y trabajar, pues, herramientas también a nivel estratégico, ¿no? DAFO, Porter y la viabilidad financiera, ¿no? Y hablábamos de qué es un modelo de negocio, y lo hemos comentado esta mañana, ¿vale? Un modelo de negocio describe los fundamentos de cómo una organización crea, desarrolla y captura valor para sus clientes. Y vuelvo a remarcar valor y lo que nos decía nuestro amigo Alex, ¿vale? Que, bueno, pues nos lo llevaremos a casa algún día. Importante, que era un poco lo que decía, ¿vale? Y me adelanté el otro día, describir vuestra idea de negocio, ¿vale? Describir vuestra idea de negocio en un briefing y os lo vuelvo a animar, ¿vale? Cuando digo en un briefing es no más de 3 líneas, algo que
que no lo tengáis que explicar. O sea, poneros en la situación de que vais a vender un producto a alguien. Si vais a vender un producto a alguien, pues no tiene todo el tiempo del mundo. ¿Vale? Entonces, igual que muchas veces se habla del elevator pitch, ¿vale? Para obtener, captar la atención, ¿no? Capturar la atención de un tercero, ¿vale? Para que sea inversor de nuestra startup, etcétera, pues que nuestra idea de negocio sea un briefing que no tenga más de 3 líneas es importante. Con lo cual, os animaré a entregar también esto, ¿no? ¿Vale? La idea, el tamaño de mercado y el mercado en el que trabajamos. ¿Vale? Si no tenéis idea de negocio, si no tenéis idea, dices, joder, pues no tengo una idea, ¿vale? Ahora mismo. Pues vamos a ver fórmulas para encontrar una idea, ¿vale? Serán por ideas en el mercado, ¿vale? Y oportunidades. Entonces, una es, voy a dar 7 fórmulas, ¿vale? Una es centrarnos en resolver un problema importante, ¿vale? Por ejemplo, Dyson. El señor Dyson, si no recuerdo mal, James Dyson, ¿vale? Es Sir británico, ¿vale? Dyson es una empresa espectacular, ¿vale? A nivel tecnológico, pero absolutamente espectacular, tanto de aspiradoras, aspiradoras sin bolsa y demás, y con un poder, una potencia muy alta, como estos secamanos, ¿no? que se han convertido prácticamente en un estándar o en un estándar premium de mercado, ¿no? Entonces, entendieron que la solución que se estaba dando en un problema que era pues secarse las manos en un lavabo público, ¿vale? Pues no funcionaba. Lo que hemos tenido toda la vida eran chorros de aire caliente, y como cliente, cuando decíamos que no entendíamos el problema, ¿vale? Que a veces no se entendía completamente el problema, es que, bueno, pues entendíamos que esa solución era cojonuda. Entendíamos que pues secarnos en un secador de manos con aire caliente era la mejor de las soluciones posibles, ¿no? Y bueno, pues el planteamiento que hace este señor, que es el Sir James Dyson, es, bueno, pues lo vamos a hacer pues a través de filtros con estas máquinas, con filtros de aire, y en 5 segundos de una manera más energéticamente eficiente, ¿no? ¿Vale? Vale, pues aparte de concentrarnos en un problema importante, podemos detectar oportunidades sociológicas, tecnológicas y legislativas. ¿Vale? Vale, Dani, ¿esto qué es? Pues, por ejemplo, a nivel sociológico, ¿vale? Tenemos un elemento ahora mismo sociológico muy relevante, que es nuestra pirámide poblacional, ¿vale? O sea, si cada vez cuento más historias de abuelo cebolleta, ¿no? Pero si nos lo llevamos a nuestros tiempos de EGB y veíamos esta pirámide poblacional, pues era una pirámide más pirámide, ¿vale? Ahora, pues es una especie de botijo, o es algo más, una punta de estilográfica, etcétera, etcétera. No es una pirámide poblacional, ¿vale? Con lo cual podemos entender que la población cada vez es más mayor, y que va a haber muchas necesidades sociológicas en ese sentido, ¿no? De cuidados y de bienestar, ¿no? En una sociedad pues cada vez más habituada al bienestar, ¿no? Bueno, pues esto nos da una oportunidad de mercado, y además es una oportunidad de mercado consistente en el tiempo, ¿vale? No va a cambiar, la pirámide poblacional no va a cambiar de la noche a la mañana, ¿vale? Aunque mañana el gobierno se comience a dar ayudas de 30.000 euros por niño anuales, tardará un poquito, ¿vale? Tardará un poquito. La gente se dedicará a otra cosa, en este caso, por este importe, pero tardará un poquito en implementarse, ¿no? Temas tecnológicos, ¿no? Temas tecnológicos. Pues hablábamos anteriormente del metaverso, o podemos hablar de blockchain, ¿no? ¿Vale? Que era, pues también, ¿no? Iba a ponerlo antes como ejemplo de algo que dices, bueno, esto está lejano y demás. Bueno, pues ya el mundo cripto está en todos lados, ¿no? El mundo de los NFTs, ¿no? Que hace un año o
aproximadamente, pues no teníamos ni puñetera idea de lo que era un NFT, ¿no? Y ahora, pues, por ejemplo, una feria como Arco está pensando en el mundo de los NFTs, ¿no? Como uno de los principales elementos de generación de negocio. O como o a nivel legislativo, ¿no? A nivel legislativo, pues los cambios que hay pues por ejemplo, con los scooters, ¿no? Con estos scooters que aunque han ido con vaivenes y tienen un montón de problemas legislativos a nivel municipal y aplicaciones de una u otra manera diferentes, ¿no? Bueno, pues son oportunidades que podemos trabajar, ¿no? ¿Vale? Otra opción, ¿vale? Adicional es, bueno, pues es analizar nuestra competencia y analizar los clientes que están subservidos y sobreservidos, ¿vale? Me voy a centrar en una industria, que es la industria de la aeronáutica, ¿vale? British Airways hablaba de la competencia, ¿vale? Y además, bueno, pues lo que decía, ¿no? En este anuncio, ¿cómo le gustaría dormir en un vuelo de largo recorrido? Bueno, pues en un asiento tradicional de clase business estás recostado, ¿no? Y lo que British Airways decía es, bueno, mis clientes están subservidos, ¿vale? Entonces, la alternativa que tienen es aquellas en un asiento cama, ¿vale? O sea, es decir, en algo que se puede reclinar, pero lo que le servía a British Airways era una cama totalmente plana, ¿vale? Bueno, pues está dando es una oportunidad de un cliente que está subservido, ¿vale? Oasis Hong Kong, ¿vale? Esto es un caso particular. Bueno, la compañía, voy a hacer un spoiler, la compañía quebró, pero quebró por otras, yo creo que por otras circunstancias, ¿vale? Oasis Hong Kong es una empresa, bueno, es una compañía de Hong Kong, con base en Hong Kong, o una aerolínea con base en Hong Kong, que lo que hizo fue que todo su avión, ¿vale? Ellos, Hong Kong tiene un flujo muy grande con Londres, ¿vale? Pues del orden, hablamos de prepandemia y pre todo, pues estábamos hablando de un orden de unos 12-15 vuelos, ¿vale? También relacionados, Londres-Hong Kong, pues relacionados con el hecho de que era la antigua colonia británica y demás, ¿no? Los 12-15 vuelos en las dos direcciones, pues os podéis imaginar que son 5.000 personas yendo en las dos direcciones a nivel diario, ¿no? Entonces, bueno, pues las compañías tradicionales lo que tienen sus tres categorías, ¿no? Tradicionalmente First, Business y lo diré, First Business y Economy, ¿no? Bueno, ellos lo que dijeron es, bueno, pues vamos a hacer una aerolínea que solamente sea Business y la vamos a hacer con precios más económicos, ¿vale? Entonces, se enfocaron en esos clientes sobreservidos, esos clientes que volaban en categoría Business, ¿vale? Y que tenían que pagar un dineral, ¿vale? Pues para que os hagáis una idea, pues un Londres-Hong Kong era ida y vuelta, eran unos 3.000 euros en categoría business, ¿vale? O un Europa-Hong Kong, pues estaríamos en unos 3.000 euros. En esa categoría, Oasis Hong Kong hacía una propuesta de unos 1.500 euros aproximadamente, ¿vale? Bueno, pues daba un menor servicio y los vuelos eran totalmente lo diré, business, ¿vale? Bueno, Oasis, que además le compró, si no recuerdo mal, los 747 de Iberia y demás, eran 747 repitados de Iberia, pues no acabó de funcionar, ¿vale? En este caso, por la parte del spoiler. Y no acabó de funcionar, yo creo que por dos motivos, ¿vale? Por uno, por la dificultad de la captación comercial, ¿vale? Por el coste que tenía la capacidad sobrante, y porque volaba a Gatwick, ¿vale? Y no a Heathrow, y adicionalmente a esto no tenía ninguna posibilidad de enlaces con otras aerolíneas, con lo cual pues tenías que aterrizar allí y enlazar con otra aerolínea que no tuviera retraso, porque si no podías perder el vuelo subsecuente. Entonces, pues por un poquito más, para que os hagáis una idea, he dicho antes los precios de business, el otro mercado que había era subir desde economy, ¿no? Que era, pues economy eran 1.000 euros, el business de Oasis era 1.500 y un business tradicional eran 3.000 euros. Pues a lo mejor por pagar 500 euros más, oye, pues
te interesaba irte en Oasis Hong Kong, ¿no? Y la otra opción era XL, bueno, otro tema diferente a nivel de ideas, pues sería XL Pie, ¿no? Que, bueno, pues es entender, ellos están enfocados también en gente subservida, ¿no? Que es pues gente que tiene los pies grandes, ¿no? Si habéis oído gente que tiene 48, 49 y cosas aún más grandes, pues tienen verdaderos problemas, ¿no? Para conseguir calzado y están habituados, por cierto, a gastarse mucho dinero, ¿vale? E ir a Madrid muchas veces a conseguir calzado, ¿no? ¿Vale? 4, explorar oportunidades a tu alrededor, ¿vale? Ver de cosas que haces bien cómo puedes llegar a más, ¿vale? Por ejemplo, muy breve, el caso de KH7. KH7, bueno, todos conocemos a KH7. KH7 originariamente era una empresa que cortaba piedras, ¿vale? Que cortaba piedras preciosas y que les daba baños a esas piedras preciosas, ¿vale? En un momento dado, estoy hablando de los años 50, 60, bueno, pues la apertura de España y el cambio legislativo en diferentes mercados hicieron que fuera muy poco competitivo con respecto al norte de Europa, Holanda, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ellos dijeron, ¿no? ¿Dónde podemos aplicar nuestro conocimiento? Y su conocimiento lo aplicaron en circuitos, ¿vale? En la integración de procesadores, ¿vale? Curiosamente, a nivel muy tradicional, muy primitivo, pero en los años 80, ¿no? Entonces se trasladaron a esa industria que estaba en ese alrededor en base al know-how que tenían. Y posteriormente apareció China, apareció Japón, apareció Taiwán y dijeron, ¿qué conocimiento tenemos nosotros? ¿Qué hemos aprendido? Y se dieron cuenta que habían desarrollado una técnica para limpiar sus propias instalaciones, ¿no? Más que una técnica, habían desarrollado productos, ¿vale? Uno de esos productos era KH7. ¿Vale? Entonces, bueno, pues de cosas que hicieron bien, pues han ido sobreviviendo, ¿no? ¿Vale? Y bueno, pues tiene un productazo ahora mismo. La innovación abierta, ¿vale? O bueno, pues Kickstarter, por ejemplo, ¿no? O cualquier otro portal similar. Bueno, pues aquí hay un montón de información acerca de innovaciones que se quieren realizar, ¿no? O sea, de ideas que hay. Esto es totalmente abierto, totalmente accesible para todos. Y está en los dos sentidos. Está para coger ideas y también tiene un elemento lean, ¿no? Todo esto, porque también lo que nos permite es conceptualmente es yo tengo este desarrollo, pero quiero ver si hay mercado, ¿no? Si la gente me mete dinero para comprar mi producto, es que hay mercado, ya voy a tener un feedback, o sea, no desconsideréis esta opción, ¿no? La hibridación, ¿vale? Pues la hibridación, pues estaríamos hablando de mezclar dos elementos, ¿no? El producto, un producto o un servicio, ¿no? Si os acordáis, pues también contando historias de abuelo Cebolleta, pues si os acordáis de Opening, ¿vale? Opening, como otros muchos, era una escuela de inglés que llegó a abordar dos negocios, hibridó dos. Por una parte daba clases de inglés, como su propio nombre indica, y por otra parte lo que quería es una financiera para financiar esas clases. Con lo cual, cuando tú ibas, ¿vale? Luego esa financiera estaba soportada por bancos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando tú ibas, lo que firmabas era un contrato, pues no recuerdo exactamente, ¿no? 3.000 euros abonados firmabas un préstamo, en definitiva. Opening conseguía todos esos fondos, ¿vale? Y la financiera obtenía un margen por la comercialización financiera, ¿no? ¿Vale? Claro, bueno, en este caso no funcionó porque la gestión de las escuelas de inglés, esta y otras muchas, pues era claramente deficitaria, ¿no? Porque obtenían muchos ingresos a una velocidad muy rápida, ¿no? Obtenían los ingresos de 24 meses inmediatamente, ¿no? En el primer mes. Entonces, bueno, pues la gestión a nivel de eficiencia pues era mejorable. Y otro ejemplo es el de Smartbox, ¿no? Que bueno, pues han hibridado el producto y servicio, ¿no? Vas a un supermercado y compras un producto que es una caja,
¿vale? Pero que es un servicio, que es una cena, que es un fin de semana, etcétera, etcétera. Y luego un elemento muy interesante para trabajar en todo esto son las tendencias de mercados. Es Google Trends, ¿vale? Para ver las tendencias de mercado, Google Trends, ¿vale? Por ejemplo, aquí estaba buscando con respecto a los NFTs, justo que comentaba antes, ¿no? ¿Cuál es el incremento de esa tendencia? Bueno, pues eso nos va a indicar si nuestra idea realmente tiene una tendencia positiva, tiene una tendencia estable o tiene una tendencia negativa. Será complicado que abordemos en algo que tiene unas tendencias negativas, ¿no? Bueno, no parecería lo deseable, ¿no? Entonces, bueno, es interesante coger una idea de negocio, ¿vale? Entender cuáles son sus keywords y realizar esa búsqueda de tendencias, ¿vale? Bueno, nos vamos a quedar aquí, no por antes recordaros, soy el pesado del email, ¿vale? Que me tenéis a vuestra disposición en este proceso, ¿vale? Que me podéis encontrar en equipoacadémico@listos&co y que, bueno, como tareas, si me lo permitís, optativas, ¿vale? No obligatorias, nadie os va a poner al paredón, sería mandaros la idea, ¿vale? Lo voy a hacer por el orden inverso, la idea, y por el orden lógico, la idea en ese briefing de 3 líneas, ¿vale? Trabajar sobre el tamaño de mercado, el TAM, SAM y SOM, y elegir en qué tipo de mercado vais a estar, mercado nuevo, mercado existente, mercado resegmentado o mercado clon, ¿vale? Yo creo que hasta aquí, Carlos, ¿vale? Más o menos me trato de ajustar a los tiempos, ¿eh? Luego... Vale, muy bien, muchas gracias, Dani. Bueno, pues no sé si hay alguna duda, pregunta por parte de los asistentes. Sí, por favor, perdón. No, nada, pero bueno, si no ha surgido durante la sesión, bueno, no sé si ha quedado algo en el tintero que quieran comentar y si no, pues bueno, vamos dando por cerrado la sesión de hoy. Recordaros que las 2 siguientes sesiones son el 7 de abril, que abordaremos el tema de Customer Validation. Así que nada, por mi parte nada más. Muchas gracias, Dani, por la presentación. Desearos a todos un buen día y agradecer vuestra asistencia. Un saludo. Chao.